Bueno, pues la otra vez compartí acerca del Salmo 73 y vamos a continuar con el mismo tema. Y le voy a pedir a Geles que lea el Salmo porque la otra vez no lo leímos, ¿no? We are going to read Psalm 73. Last time I shared about this psalm, and we are going to continue with the same subject. This is messages from Martin Lloyd Jones. Que como dije, son mensajes dados por Martin Lloyd Jones, ¿no? Y que a mí particularmente me gustan los mensajes clásicos, ¿no? Hay hoy en día tanto viento de doctrina, ¿no? Y tanto mensajillo por ahí, pero estos son mensajes que puedes darte cuenta que están basados en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, si la palabra de Dios, como dice la Biblia, es la misma hoy, siempre por los siglos, pues cuando se predica, pues eso, aunque cambien las formas, cambien las modas, pero aunque sea clásica, no cambia, ¿no? And I don't know how to translate this because I am not reading at the moment, but I was saying that this type of messages was preached by Martin Lloyd Jones. Did I say that? Yeah. So, I was saying that I like classic teaching. There are so many modern kind of preaching that most of them are like Ephesians, let us say, wings of doctrines, and I prefer to stay on the classic. And I'm going to ask Helen to read the psalm. I'll read it in English. Yes. Salmo 73. Versículo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pues aquí había, es que me preguntó mi mujer por Sí, ya me acabo de dar cuenta. y yo, por el Salmo 73 y había un cántico y Sí, había esa estrofa, aquí tengo yo los pies, Pero bueno. aquí. My wife asked me if I have a song from Psalm 73 and I didn't remember. Oh, Neither she did. But there is a well-known a song that say, "Who I have in heaven but you," or something like that. It's very well known here in Spain. Bueno, pues el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Aquí es donde empezamos esta segunda parte y donde acabamos la anterior, ¿no? In verse 15 says, if I say I will talk like this, I will betray a generation of your children. And this is where we are going to start and finish last time. La otra vez vimos la conclusión a la que llegó el salmista, ¿no? Es decir, que Dios es bueno para con Israel, para aquellos de limpio corazón, para con aquellos que desean agradarle, ¿no? Y we saw last time that the conclusion arrived at by the psalmist was that God is always good to Israel, to those who are of a clean heart, to those who really are concerned about pleasing Him. Y volvemos a mencionar esto para así descubrir la manera en que el salmista llegó a controlarse y llegar a esta firme posición de fe. We come back to this now in order that we may discover together the way in which the psalmist managed to steady himself and to arrive back eventually at such a great and firm position of faith. Al leer los salmos, no hay nada más provechoso que analizarlos en la forma en la que nos estamos proponiendo hacerlo, ¿no? There is nothing more profitable when reading a psalm than to analyze it in the way we are proposing to do. La tendencia común es leer los salmos rápidamente y contentarnos medianamente con sus conclusiones generales. The common tendency is just to read the psalm through and be content with mere general effects. Hay muchas personas que usan los salmos como drogas, ¿no? There are many people who use the psalms like drugs. Dicen que en tiempos de ansiedad o perplejidad encuentran que es bueno leer uno de ellos, ¿no? They will tell you that they always find that in time of trouble or perplexity, it is a good thing to read one of them. yeah. Se encuentra tanta paz en ellos, dicen, y el lenguaje es tan dulce. There is something so peaceful about them, they say, and the language is so soothing. Al leer, por ejemplo, el Jehová es mi pastor, parece tener un efecto psicológico general sobre uno y nos pone en un agradable estado mental y de paz en el corazón, de manera que nos quedamos dormidos sin darnos cuenta. As you read "The Lord is my shepherd," it has a kind of general psychological effect upon you. It puts you into a wonderful state of mind and peace of heart, and you find that you have gone off to sleep without knowing it.
Es un buen tratamiento psicológico. Hay quienes usan así los salmos, ¿no? It is a good psychological treatment. There are people who use the Psalms like that. Hay otros que los usan como poesía. Les interesa la belleza del lenguaje. There are others who use them as poetry. Their chief interest lies in the beauty of the language. El libro de los Salmos contiene todas estas cosas, pero me gustaría demostrar que principalmente son unas narraciones de experiencias espirituales escritas para nuestro provecho. Now the Psalms have all that, but I am concerned to show that primarily they are the recital of spiritual experiences which are meant for our profit. Nunca encontraremos este provecho si no nos tomamos el trabajo de analizarlos y observar qué es lo que el salmista quiere decirnos. No, we shall never gain that profit from the Psalms, however, if we don't take the trouble to analyze them. If we do not take the trouble to observe what the psalmist means. Tenemos que olvidar por un momento la belleza del lenguaje y concentrarnos en su contenido. We have to forget for the moment the beauty of the words and as such and concentrate on the meaning. A medida que lo vamos haciendo, descubriremos que el autor tiene un método bien definido. As we do so, we shall discover that he has a very definite method. En este salmo particular, el autor no llegó a esa posición súbitamente, sino después de varias experiencias. This man, in this particular psalm, did not suddenly arrive at his position. He reached it as the result of a number of things that had gone before. Yeah. Los pasos tomados en el proceso son realmente interesantes y nos será muy beneficioso descubrir cuáles serán los que llevaron a este hombre de una posición donde casi se deslizaron sus pies a una firme condición de fe inconmovible. There were steps in the process which are of real interest, and the profitable thing for us is to discover these steps, which brought the man from the position where his feet were almost gone back to the firm condition of faith in which he was unshakable and immovable. Es importantísimo para nosotros saber que existe la disciplina en la vida cristiana. It is most important for us to realize that there is such a thing as the discipline in the Christian life. Una de las tristes o de las más tristes facetas de la vida de algunos creyentes es que han perdido la visión de este aspecto de la vida cristiana. One of the saddest features of the life of certain types of Christians at the present time is that they seem to have lost sight of this aspect of the faith. Es especialmente cierto entre evangélicos y creo saber la razón por qué. This is, alas, especially true of those who are evangelical, and I think I understand why this is so. Primero y principalmente hubo una reacción contra la enseñanza de la Iglesia Católica. El sistema de la Iglesia Católica enfatiza una cierta clase de disciplina. First and foremost, there was a reaction against Roman Catholic teaching. In the Roman Catholic system, they make a great deal of a certain type of discipline. Ellos poseen una gran cantidad de manuales y escritos sobre el particular. La verdad es que los más famosos maestros en esto han sido católicos romanos, como por ejemplo San Bernardo de Clairvaux o el bien conocido Fenelón, cuyos escritos fueron muy populares en cierta época. They have many handbooks and manuals on the subject. In fact, some of the greatest masters in this kind of teaching has been Roman Catholic, as for instance Saint Bernard of Clairvaux or the well-known Fenelon, whose writings were very popular at one time.
Ahora bien, los protestantes han reaccionado contra esa clase de disciplina y con toda razón. Now, Protestants have reacted against all that, and to some extent very rightly. Ciertamente, en la Iglesia Católica, el método es más importante que la vida espiritual en sí, y el practicante se convierte en un esclavo del mismo. For there is no question at all but that in the Roman Catholic system, the method becomes more important than the spiritual life itself, and its observer becomes a slave of the method. Como protestantes, es correcto que refutemos esto, pero está mal deducir, por causa de su abuso, que la disciplina es innecesaria en la vida cristiana. As Protestant, it is right that we should protest against that entirely, but to deduce from its misuse that there is no need for discipline at all in the Christian life is quite wrong. La verdad es que los grandes periodos del protestantismo se han caracterizado por la comprensión de la necesidad de disciplina. In fact, the great periods in Protestantism have always been characterized by the realization of the need for such discipline. Lo que caracterizó más que ninguna otra cosa el gran periodo puritano fue la actitud y el enfoque que guió a Richard Baxter a escribir su libro Guía Espiritual. If there was one thing more than anything else that characterized the great Puritan period, it was the attitude and the outlook that led Richard Baxter to write his spiritual directory. Los puritanos se caracterizaron por su énfasis en la aplicación de las escrituras a la vida diaria. The Puritans were concerned to teach people how to apply the scriptures to daily life. En el siglo siguiente vemos que los líderes del avivamiento evangélico enfatizaron lo mismo. And in the next century we find that the leaders of the evangelical awakening emphasize the same thing. ¿Por qué los dos hermanos Wesley y Whitefield se llamaron metodistas? Porque llevaban una vida metódica. Why were men like the two Wesley brothers and Whitefield called Methodists? They were so called because they were methodical in their living. Eran metodistas porque seguían un método en sus reuniones, trazaron ciertas reglas, formaron sociedades, exigieron que todos aquellos que querían formar parte de la sociedad tuvieran que observar ciertas reglas y dejar de hacer ciertas cosas. They were Methodists because they had method in their meetings. They drew up certain rules, they formed their societies, and they insisted that all who desired to belong to the society should do certain things and not do other things. El mismo término metodista lo implica y enfatiza el conocimiento de cierta disciplina y la importancia de disciplinar la vida de uno y de saber manejarse en circunstancias y situaciones distintas en este mundo en que vivimos. The very term Methodist is most expressive. It emphasizes the fact that they believe in discipline and in the importance of disciplining one's life and of knowing how to deal with oneself and how to handle oneself in the various circumstances and situations that we meet in the world we live in. Aquí, en este salmo, tenemos a un gran maestro de esta verdad. La persona que escribió este salmo tenía un método bien definido y no podemos hacer mejor cosa que seguirlo. Here in this psalm we have a great master in this respect. The man who wrote it has a very definite method, and we cannot do better than look at it. Nos enseña a orientarnos y a saber cómo conducirnos. ¿Y no es este uno de los mayores problemas que se nos presentan en la vida de cada uno de nosotros en este mundo? He teaches us how to handle ourselves and how to manage ourselves. Is that not one of the major problems of life for each one of us in this world?
el saber conducirse a sí mismo, ¿no es acaso lo más difícil? Es mucho más fácil a veces conducir a otros, ¿no? It is not the most difficult task for any one of us to manage ourselves. It is much easier for us sometimes to manage everybody else. La gran habilidad en la vida cristiana es saber cómo tratarse a sí mismo, especialmente en situaciones críticas. Y aquí este hombre nos revela el secreto. The great art in the Christian life is to know how to handle oneself, especially in certain critical situations. Here, this man led us into the secret. So, empezaremos entonces por el primer paso, y es el más humillante de todos, ¿no? Let us start then with the first step, the lowest of all. Aquí vemos a un hombre que ha experimentado grandes bendiciones y sin embargo lo primero que le salvó de un gran desastre es realmente sorprendente. Here is a great man, one who had experienced unusual blessings, and yet the first thing that helped him and saved him from disaster is indeed most surprising. Nuestra reacción al descubrir este primer paso nos servirá como prueba para medir nuestro discernimiento espiritual. Our reaction to the discovery of what this first step was in his process of recovery will be a very good test of our spiritual understanding. Habrá alguno que piense que esta situación es demasiado humillante para que un creyente se encuentre en ella. Procuremos examinarnos a nosotros mismos a medida que vemos lo que este hombre nos tiene que decir. I wonder if there will be any who will feel that this is too low a plane, that no Christian ought to stand on such a level. Let us examine ourselves as we follow what this man has to say. Quiero señalar que al comenzar en este nivel tan bajo, no me interesa tanto dónde nos ubicamos, cuán bajo sea nuestro nivel, con tal de que estemos afirmados y no resbalando. As we start at this very lowest level, let me say that I do not care very much where we take our stand, so long as we take it. I don't care how low our stand is, so long as we are standing and not sliding. Es mejor estar parado en el peldaño más bajo de la escalera que resbalar del último. It is better to stand on the lowest rung of the ladder than to be down in the depths. Este hombre comenzó a escalar desde el primer peldaño. ¿Y cómo lo hizo? Now this man started at the very bottom, and from there he began to ascend. How did he do it? Primeramente estudiaremos el método, exactamente cómo lo hizo, y luego deduciremos ciertos principios que podemos establecer como aplicables siempre en cualquier situación en la que nos encontremos. Let us first of all consider the method, exactly what he did, and then from that let us deduce certain principles which we can lay down as being always applicable to any situation in which we may find ourselves. Aquí tenemos a un hombre súbitamente tentado a decir algo, o si lo prefieren, tentado a hacer algo. La fuerza de la tentación es tan grande que casi pierde el equilibrio. Here is a man suddenly tempted to say something, or if you like, tempted to do something. The force of the temptation is so great that he is almost thrown off his balance. Está a punto de ceder a la tentación, pero nos quiere explicar qué es lo que le salvó. He is on the point of falling to the temptation, and he tells us what it was that saved him. Aquí está. Dice, si dijera yo o si hablara yo, estuvo a punto de hablar o de decirnos algo.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. And here it is. If I say, he was on the point of saying something, if I say, I will speak like this, behold, I should offend against the generation of thy children. ¿Qué es entonces lo que él hace? ¿Cuál es su método? Lo primero que hizo fue controlarse a sí mismo. No creo que se dio cuenta por qué lo hizo, pero lo hizo. What does he do? What is his method? The first thing he does is to take himself in hand. I don't think he knew quite why he was doing it, but he did it. Se guardó de decir lo que tenía en la punta de la lengua. Estaba por decirlo, pero no lo dijo. Esto es tremendamente importante. He just kept himself from saying what was on the tip of his tongue. It was there, but he did not say it. Now, this is tremendously important. El salmista se dio cuenta de la importancia de no hablar apresurada e impulsivamente. Esto fue lo primero, y es un punto muy general, ¿no? The psalmist realized that the importance of never speaking hurriedly or never speaking on an impulse. And that was the first thing. And it is a very general point. Es una buena actitud aún para una persona no creyente. Y esto es precisamente lo que estoy queriendo sugerir, que hay cosas tan sencillas y generales que tenemos que hacer en relación a nuestra vida espiritual que a primera vista no parecen ser particularmente cristianas. Sin embargo, si nos ayudan, usémoslas. It is a perfectly good point for a man to make who is not a Christian at all. And that is the very thing I am suggesting, namely that there are things which we have to do in connection with the spiritual discipline that at first sight do not seem to be particularly Christian, but if they hold you, use them. Hay muchas personas que desean estar siempre espiritualmente en la cumbre de la montaña, y es por esa sencilla razón que muchas veces caen en el valle. There are many people who are so anxious to be always on the mountain top in a spiritual sense that for that very reason they often find themselves falling down into the valley. Desechan estos sencillos métodos, no evitan hacer lo que el hombre del Salmo 116 había hecho. They disregard these ordinary methods. They do not avoid doing what the man who wrote the Psalm 116 had done. Recordemos lo que él nos dice en ese salmo. Él lo confiesa honestamente. Dice, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. You remember what he tells us? He makes a very honest confession. He says, I said in my haste, all men are liars. Este hombre en el Salmo, él lo confiesa, que lo dijo apresuradamente y que fue una equivocación. Este hombre en el Salmo 73 descubrió, aún a punto de resbalar, la importancia de no apresurarse a hablar. He said that in his haste, and that was the mistake. This man in Psalm 73 had discovered, even when he was on the point of falling, the importance of not saying anything in haste. Está mal que un cristiano hable o actúe impulsivamente. Si lo queremos en el lenguaje del Nuevo Testamento, lo tenemos en la Epístola de Santiago, donde dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. It is wrong for a Christian to say or do anything in haste. If you want it in this New Testament guard, here it is from the Epistle of James. Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. No voy a desarrollar este tema aquí, pero ¿no es obvio acaso que si todos practicáramos este principio
viviríamos más armoniosamente? I must not elaborate on this here, but it is not obvious that if we all implemented this particular principle, the life would be much more harmonious. ¿Cuántos problemas evitaríamos? ¿Cuántos disgustos y mala sangre? ¿No? ¿Cuántas peleas se evitarían en todos los órdenes de la vida si todos tomáramos en serio este mandato? Sea pronto para oír y tardo para hablar. What a lot of trouble would be saved. What a lot of pinpricks and irritations. What a lot of quarreling and biting and happiness would be avoided in every round of life if only we all heeded this injunction. Be swift to hear, slow to speak. Detengámonos y pensemos a toda costa, detengámonos, no actuemos a base de impulsos. El salmista no lo hizo y fue lo primero que le salvó de no caer. Stop and think. If you can't do anything else, stop. Do not act on an impulse. This man did not. It was the first thing that prevented him from falling. El próximo paso, evidentemente, fue considerar lo que tenía que decir. El problema lo tenía en la mente y nadie se lo podía discutir, que pues era obvio, ¿no? The next step, obviously, was that he considered and faced again what he was about to say. The problem was there in his mind, and he seemed as if no one. Aquí están los impíos, estaba pensando, veo su prosperidad, y aquí estoy yo siempre con problemas. Eso es tan patente, ¿y por qué no decirlo? No, dice el salmista, examinaré el problema nuevamente, ¿no? He was thinking, the psalmist said, they are the ungodly, I see their prosperity, and here am I, always in trouble. It seems so obvious. Shall I say it? No, say the psalmist. Have another look at it. Examine it again. Y empezó a hablarse a sí mismo sobre el problema y a ponerlo delante de sí. Y lo miró nuevamente. Y cuán importante es hacer esto, ¿no? He began to talk to himself about it. He put it before him and he looked at it again. And what a vital thing that is. ¿Cuántas tragedias en este mundo se podrían haber evitado si las personas hubieran echado una nueva mirada al problema? How many tragedies would have been avoided in life if people would only take another further look? Con respecto a la tentación, cuando nos ataca con todas sus fuerzas y cuando todos los argumentos parecieran pesar de un solo lado, la estrategia para combatir al diablo es insistir en echar una nueva mirada al problema. In the matter of temptation, when it comes with its blinding force, and when every argument seems to be on one side and no one on the other, the whole strategy of fighting the devil is to insist upon having this one further view. Y probablemente esa otra mirada nos salvará. El salmista lo miró nuevamente y lo examinó desde distintos puntos de vista. And that one view will probably save you. He looked at it again, he turned it round, he examined from different angles. Por la acción tomada por el salmista nos damos cuenta que él calculó las consecuencias que podía traerle si iba a expresar lo que él pensaba. The psalmist's action shows that he was considering the consequences of what he was about to say. Nuevamente aquí vemos otro principio muy importante. Nada de lo que el hombre haga en esta tierra quedará sin consecuencias. And here again is a great principle. Nothing that a man does in this life is without its consequences.
Todo efecto tiene su causa y toda causa produce un efecto. Muchos de nuestros problemas se originan porque olvidamos este sencillo principio de que la causa produce un efecto y este a su vez nos lleva a sus inevitables consecuencias. Every effect has a cause, and every cause produces an effect. So many of our troubles arise from the fact that we forget that cause lead to effects, and that these effects in turn lead to certain inevitable consequences. El diablo en su audacia nos engaña haciéndonos creer que lo que nos pasa es un acontecimiento único y aislado. Pone eso delante de nuestros ojos, de manera que no podemos ver ni pensar en otra cosa. The devil traps us in subtlety by seizing on what appears to be an isolated event. He puts that one thing before us in such a manner that we can see and think of nothing else. Nos monopoliza y no consideramos las consecuencias. El salmista dijo, si dijera yo, o si hablara yo, o hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Minuciosamente consideró y enfrentó las consecuencias. This one thing monopolized our attention and the consequences are not considered. But this man saw the consequences. He said, if I say, I will speak like this, behold, I should offend against the generation of thy children. He was careful to consider the consequences and to confront himself with them. En la Biblia tenemos muchos ejemplos similares, ¿no? Uno de los mejores es el de Nehemías. The Bible gives us many instances of this. One of the most glorious examples of it, I think, is in the case of that man Nehemiah. Nehemías se encontró en una situación en que peligraba su vida y un falso amigo le aconsejó diciéndole, tú eres un buen hombre, mira que tu vida está en peligro, si sigues comportándote de la forma en que lo estás haciendo y vendrán a matarte. Y le sugirió e insinuó a Nehemías que huyera. Nehemiah was in a position where his life was in jeopardy, and a false friend came to him and said, you are a very good man, and therefore you must not risk your life in the way you are doing. In the night they will come to slay thee. He suggested a proposal whereby Nehemiah should flee. Si Nehemías le hubiera prestado atención, el curso de la historia de Israel hubiera tomado otro rumbo. If Nehemiah had listened to him, the whole course of Israel's history would have been changed. La idea no le disgustó, pero Nehemías se compuso y dijo, un hombre como yo ha de huir. The proposition must have appealed to him, but Nehemiah pulled himself up by saying, should such a man as I flee? Consideró las consecuencias y desde el momento que las vio no hizo lo que se le había sugerido. Esto es lo que le salvó al hombre del Salmo 73. Vio las consecuencias de la forma de su hablar e inmediatamente se frenó. He considered the consequences, and the moment he saw the consequences, he did not do what was suggested. That is the thing that saved this man in Psalm 73. He saw the consequences, and immediately he refrained. Así que vamos a seguir un paso más adelante, y lo que hizo a continuación fue aferrarse firmemente a cualquier precio a aquello en lo que estaba seguro. So let us go a step further. The next thing was that this man held on to what he was certain of.
and he held on at all cost. Su problema principal le era incierto. No lo podía entender para nada. Aún después de haber reaccionado a tiempo, todavía estaba perplejo y no lo entendía. About his main problem, he was very, very uncertain. He could not understand that at all. Even after he had pulled himself up, it still puzzled him. He could not understand or grasp it. Pero habiendo mirado nuevamente al problema, se dio cuenta que si hubiese hablado como estaba tentado a hacerlo, como consecuencia inmediata, hubiera causado una ofensa al pueblo de Dios y por eso se contuvo. But having looked at the thing again, he realized that if he were to speak as he was tempted to speak, the immediate consequence would be that he would be the cause of offense to God's people. And he held on to that fact. Then, aquí entonces está el principio, ¿no? El salmista no está tan seguro realmente del trato de Dios con sus hijos. And here then is the principle. The psalmist is not sure about this whole question of God's dealing with his children. Es un tema que le causa perplejidad. Sin embargo, él sabe perfectamente que está mal ser una piedra de tropiezo o causar ofensa a la generación de los hijos de Dios. That is still a matter of great perplexity. But he is very sure that it is wrong to be a stumbling block or cause of offense to the generation of God's children. Él está completamente seguro de esto y por esa razón así actúa. Y podemos darnos cuenta de esta estrategia cuando nos sentimos confundidos o perplejos. Lo que tenemos que hacer es buscar algo en lo cual estemos seguros y afirmar allí nuestra posición. Puede no ser el tema principal, pero no importa. He's absolutely certain of that, and he acts upon it. You see the strategy? When you are uncertain and perplexed, the thing to do is to try to find something of which you are certain, and then take your stand on that. Este hombre vio las consecuencias de lo que estaba por hacer y supo ciertamente que estaba mal. Por eso dijo, no voy a hablar así, no lo voy a decir. This man saw the consequences of what he was about to do, and he knew for certain it was wrong. Therefore he said, I will not say it. Él todavía no ve claramente el problema principal, pero sí este punto. He is still not clear about the main trouble, but he is clear about that. La decisión que tomó el salmista es que tendría que contentarse con no resolver su problema por el momento. The last interim decision this man arrived at was that he would have to be content not to solve his main problem for the time being. Nos dice que todavía no está claro y no entiende aún el problema que le sacudió y le tentó tan severamente. En realidad no lo entendió hasta que entró en el santuario de Dios, ¿no? And he tells us that he was still not clear about and still could not understand the difficulty that had shaken him and tempted him so severely. And indeed he did not understand it until he went into the sanctuary of God. Por esto dejó de resolverlo diciéndose a sí mismo, tendré que dejar el problema principal por el momento, no hablaré más de ello, porque si expreso mis pensamientos con palabras, ofenderé a la generación de los hijos de Dios. So he stopped trying to solve it, saying to himself, well, I must leave this main problem for the time being. I will say nothing about it because I can see that if I express my thoughts, it will cause me to offend against the generation of God's people. No puedo hacer eso. Muy bien, me aseguraré de lo que estoy bien seguro y me contentaré con no entender el otro problema por el momento. And I cannot do that. Very well, I will take my stand on what I am certain of and be content
not to understand the other matter for the present. Este fue su método. Esto es lo que le salvó. Y fue esto lo que le ayudó. Y cuán simple fue su método. Y sin embargo, cuán vitales son cada uno de sus pasos. That is his method. That was the thing that saved him. That was what helped him. How simple his method is, and yet how vital in every single step. Así que en la próxima sección presentaré este método bajo un número de principios, ¿no? Que veremos con más detalles. So in the next session I will put them in the form of a number of principles so we can see more in more details. This is the first part of the second part, because of the language I cannot do the second part in one go. No, it's fine. Sorry. Esta es la primera parte de la segunda parte, porque no puedo hacer toda una parte con la traducción. Aquí os quedaríais dormidos, ¿no? Así que esto va para largo. El Salmo 73 va para largo. Que el Señor os bendiga.